internacionales para la protección efectiva de un derecho humano. Muchísimas gracias. Durante estos días, estas jornadas en las que hemos avanzado en la reflexión urgente y activa sobre los objetivos de esta cumbre, de esta Asamblea Global de la Privacidad y durante lo que falta de esta sesión abierta, que es la más seguida y la que causa más impactos internacionales, tendré el gusto de presentar a una colega que es encantadora, que es una gran señora, una profesional distinguida y reconocida, Elizabeth Deham. La conferencia que nos impartirá se llama Convergencia Normativa para el Establecimiento de Estándares Internacionales para la Protección Efectiva de un Derecho Humano. Y es que, como todos lo hemos escuchado y se ha mencionado desde el origen, en un mundo hiperconectado, se habla de la hiperconexión, urge que haya convergencia normativa para que se establezcan similitudes hacia una homogeneidad de la normatividad mundial en esta materia. Voy a presentar a Elizabeth Deham para que quede claro lo que ya todos sabemos, que es su gran acervo, su gran trayectoria en esta materia. Ella es la comisionada de información del Reino Unido en la oficina del comisionado de información de Cheshire. Desde julio de 2016, anteriormente tenía el título de comisionada de información y privacidad para la Columbia Británica, habiendo sido nombrada para ese cargo en mayo de 2010. Antes de esto, había sido la comisionada asistente de privacidad de Canadá desde el 2007. Como comisaria, ha establecido un compromiso para aumentar la confianza del consumidor, para que las personas sepan qué es lo que sucede con sus datos personales. Asimismo, tiene como compromiso el garantizar a las empresas que sean transparentes con el público sobre cómo se utiliza la información personal, siendo defensora del gobierno abierto y los datos abiertos. Pues desde esta perspectiva y por lo que nos acerca con Elizabeth Deham, tuve yo y tengo que decir antes de que inicie la mayor de las gratitudes por sus muestras de aprecio, de solidaridad durante todo este trayecto en que fue seleccionada o decidido que México fuera la sede de esta formidable Asamblea Global de la Privacidad y durante las circunstancias en que la pandemia se atravesó para que pudiera ser incluso el año pasado como estaba prevista. Elizabeth Deham, te dejamos con quienes todos te escucharemos con muchísima atención y respeto. Francisco, buenas tardes. Muchas gracias por esta muy cálida presentación. Yo estoy aquí hoy para hablar acerca de la convergencia y las normas internacionales. Quisiera hablar acerca de 3 fundamentos para la convergencia que ya existen y después hablaré acerca de 3 formas en que podemos seguir construyendo sobre esos cimientos para el futuro.
En primer lugar, quisiera hablar brevemente de por qué la convergencia juega un papel importante. Nuestro mundo digital es un mundo internacional. Los datos fluyen alrededor del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Abro el teléfono, reviso una aplicación y en un santiamén mis datos ya le dieron la vuelta al mundo. Los servicios como la geolocalización y el cómputo en la nube, todos dependen de los flujos internacionales de datos. Sin embargo, los pesos y contrapesos de estos datos son de calidad interna, nacional. Y eso representa problemas. Eso significa que cuando una compañía multinacional no sigue las reglas o cuando hay una violación internacional a los datos, la capacidad de los reguladores para poder trabajar a través de distintas jurisdicciones puede verse limitada a medida que tratamos de hacer equiparaciones entre nuestros distintos sistemas jurídicos y nuestros distintos enfoques. Esto también significa que las empresas deben seguir distintas reglas para llegar a la misma base de clientes en distintas jurisdicciones, o que la gente no sabe cuáles son sus protecciones con toda certeza, o tampoco saben dónde recurrir a buscar ayuda. Y esto puede significar un sistema que esté basado en flujos de datos internacionales que compare nuestros sistemas con los de otros países independientemente de las fallas que haya en unos y otros. Y el resultado es un problema internacional que pudiera estarle costando a las economías de todo el mundo ya miles de millones de dólares. La convergencia a través de una normativa común y una mejor arquitectura entre nuestras leyes y una mejor ejecución podría resolver estos problemas. Y ya hemos escuchado este tema a lo largo de la conferencia el día de hoy. Pero ¿cómo lo logramos? Y eso es de lo que yo les quiero hablar el día de hoy. Pero antes de empezar a hablar de los fundamentos de la convergencia y cómo podemos construir sobre ellos, permítanme desviarme un poco por la tangente. Por supuesto, se supone que tendríamos que estar en la Ciudad de México y yo he tenido la enorme fortuna de haber acudido a varias conferencias GPA y de la ICDPPC y también he podido ver unas partes increíbles del mundo como consecuencia, incluyendo México en 2011, cómo lo disfruté. Y así, aunque me encante Londres, yo debo decir que no es lo mismo que disfrutar de la hospitalidad mexicana. Así que, como no podemos viajar a México, voy a tratar de poner un poco de México en nosotros el día de hoy. Y le he puesto como tema a mi discurso algunos sitios históricos increíbles que México ofrece y espero de verdad que algún día pueda visitar estos sitios en persona. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con esta imagen. Esta es la pirámide del Sol en Teotihuacán. Y esta es una pirámide que se construyó hace alrededor de 1800 años, que tiene 75 metros de altura y más de 200 metros de superficie. Y habiendo subido a su cima, permítanme decirles que era muy alto. Se construyó con más de 2,5 millones de toneladas de piedras y tierra y cada uno de sus niveles descansa con seguridad arriba del otro. Y así es como nosotros debemos construir nuestra convergencia a un mayor nivel internacional si es que queremos llegar a las alturas que aspiramos.
Debemos construir sobre el trabajo que ya se ha hecho con tanto cuidado. La GPA ha sido fundamental para trabajar en esta área. La Asamblea existe para poder reunir a las autoridades de protección de datos y privacidad de todo el mundo, así como me atrevo a decir que la colaboración es el fundamento de cualquier convergencia. Además, el trabajo que ha hecho el grupo de trabajo de la GPA ha analizado 10 marcos de todo el mundo y muestra que hay muchos puntos en común. En particular, había muchos puntos de superposición respecto a los principios fundamentales y a los requerimientos de contar con un supervisor independiente y fuerte. Y eso no debe sorprendernos de ninguna manera. El desarrollo de la legislación sobre protección de datos en la última década ha visto cómo construir las mejores leyes posibles, tales como las de Brasil y California, que son las más nuevas en términos de privacidad, que descansan firmemente sobre los hombros de las leyes ya existentes. Y este es un enfoque muy sensato, ya que las características comunes de las distintas leyes permiten compartir nuestros conocimientos, nuestra experiencia e incluso trabajar juntos en investigaciones, así como aumentar el potencial para el libre flujo de datos entre los distintos países. Y ese libre flujo de datos fue un motivo central para la reunión reciente de las autoridades de protección de datos y privacidad del G7, que es otra parte de la pirámide sobre la que podemos descansar. Y esa reunión provino de tener la ambición de los libre flujo de datos con confianza como parte de la reunión G20 de Japón en 2019, que vino de lo que dijo la señora Tano al inicio del día de hoy. Durante esta reunión del G7 hablamos acerca de cómo podríamos cooperar en temas de la inteligencia artificial, los cookies y la seguridad nacional. Nos concentramos en dónde podíamos comprometernos a lograr avances importantes que pudieran tener un impacto positivo para cada uno de nosotros a nivel nacional. Y quedó claro que tenemos una base bastante amplia desde la cual podemos construir la convergencia. Y aquí no he hablado del trabajo del Consejo de Europa sobre la materia, pero también queda claro que nuestro trabajo solo puede llegar hasta cierto nivel. Aquí no hay respuestas fáciles, porque si las hubiera, pues ya las hubiéramos aplicado. La siguiente, por favor. Ahora me voy a mi siguiente sitio histórico en México, que es el arrecife de Cozumel, protegido por la UNESCO. Este arrecife es parte del segundo sistema de arrecifes más grande del mundo, que alberga a más de 1,000 especies marinas que conviven unas con otras. Ese respeto por las culturas y enfoques de cada cual es otra de las características fundamentales para nuestra convergencia. Y me parece que este es un punto sumamente importante. A lo largo de la historia se ha pensado que la convergencia es una forma de decir, ¿y por qué no te pones de acuerdo con las leyes que yo tengo o con el enfoque que yo tengo? Y eso no ha funcionado. La convergencia se trata de encontrar el punto medio, y yo creo que hoy día ya se entiende esto a mayor cabalidad. Nuestros países tienen todos estructuras jurídicas distintas, distintos arreglos administrativos y distintas culturas que se han fundamentado en distintas historias. La convergencia no significa olvidarnos de esas diferencias, sino que
más bien significa tratar de encontrar las maneras de hacer coincidir esas diferencias y de poder tejer una red de protección significativa que funcione a nivel mundial. Y como comentario adicional, el respeto de las culturas del otro es uno de los aspectos más importantes que ha tenido nuestra conferencia esta semana. Para alguien que ha trabajado en la protección de datos por tanto tiempo ya, escuchar a tantas mentes brillantes trabajar en temas de privacidad es muy positiva. Y este último panel fue un ejemplo de ello. Y siempre ha habido conocimiento en este campo, pero la diversidad de conocimiento es realmente lo que sobresale ahora. Tenemos las mentes más brillantes de la academia, en el ámbito empresarial, en el ámbito jurídico, en el ámbito regulatorio y de formulación de políticas que quieren trabajar en temas de privacidad. Y además de ello tenemos la diversidad internacional. La GPA agolpa a las voces de todo el mundo y esa diversidad nos aporta muchísima sabiduría colectiva. La siguiente, por favor. Esto me lleva al tercer cimiento de la convergencia. Esta es una imagen del Hospital de Jesús Nazareno en la Ciudad de México. Se dice que fue uno de los hospitales más antiguos del continente y que fue construido a instancias del conquistador español Hernán Cortés, tan controvertido. Este hospital sigue operando el día de hoy y, al igual que muchos de los hospitales alrededor del mundo, ha pasado los últimos años confrontando los retos de la pandemia por COVID-19. La pandemia ha traído grandes retos a nuestra comunidad, a nuestros países y al mundo. Pero también nos ha mostrado el valor de la privacidad y cómo podemos beneficiarnos de nuestra experiencia compartida. Yo pude ver esto de primera mano en el Reino Unido cuando el gobierno empezó a desarrollar esta aplicación de rastreo de contactos. Se consideró la protección de datos en las primeras etapas. Habló mucho con mi oficina y el gobierno comprendió que responder las preguntas que teníamos respecto de la transparencia, de la equidad y de la legalidad ayudarían a desarrollar una app que sería más confiable para la gente. Y lo que nosotros le dijimos al gobierno se informó con las conversaciones que teníamos con los colegas en la red de la GPA. Los reguladores de todo el mundo están confrontando problemas similares y todos nos vamos a beneficiar de la sabiduría compartida de esta asamblea. Además, y de manera fundamental, esto se refiere a lo que dije ayer al inaugurar la conferencia, vi a nuestra comunidad plantear las preguntas correctas. Entendemos cómo se siente la gente y cómo podemos cerciorarnos que nuestro insumo tenga un valor oportuno y práctico. Y hoy, cuando veo la opinión de la Oficina de la Información sobre las aplicaciones de rastreo de contactos y cuando veo el compendio de mejores prácticas de la GPA, pienso que los beneficios se pueden ver a todas luces. La privacidad siguió siendo de gran importancia y quisiera yo hacer aquí otra reflexión. Creo que el éxito de la respuesta de nuestra comunidad al COVID-19 se construyó sobre la modernización de la GPA. Hoy somos una asamblea que se realiza año tras año y que podemos responder rápidamente a los retos que surgen entre conferencias, tales como la COVID-19.
Además, somos más colaborativos que nunca antes. Podemos compartir nuestra experiencia y hablar con una sola voz, tal como lo hicimos cuando pusimos de manifiesto la importancia de seguir proporcionando protección continua a los derechos de las personas sobre sus datos a lo largo de la pandemia. Además, ahora somos mucho más extrovertidos, trabajamos con muchos más de ustedes, incluyendo a la OCDE, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, para asegurarnos que la asesoría que brindáramos durante la pandemia pudiera estar cimentado en beneficios prácticos. Nuestro trabajo en equipo a lo largo de la pandemia nos mostró que podíamos trabajar de manera conjunta independientemente de las diferencias que tuviéramos entre nuestras leyes y nuestras culturas. Entonces, la pandemia pudo mostrar también que la convergencia funciona. También mostró que tenemos todavía mucho por hacer si es que de verdad queremos beneficiarnos del potencial de la convergencia. Y ahora voy a establecer 3 áreas en donde la experiencia nos mostró que más se puede hacer para poder seguir construyendo sobre los cimientos de convergencia que ya tenemos. Esta siguiente imagen es la pirámide de Kukulcán, que es una pirámide a desniveles que está en el sur de México, y a lo largo de sus 4 lados la pirámide tiene un total de 365 escalones, uno por cada día en el calendario maya. La separación del año en calendarios formales en las etapas tempranas le dio a la sociedad maya la facilidad de poder trabajar en el comercio, la agricultura y la religión. Y al ver y contemplar la siguiente etapa de la convergencia internacional, necesitamos encontrar nuestro propio marco de referencia. Necesitamos tener principios comunes que sean reconocibles y que puedan traducirse a través de las fronteras. Aspectos tales como la transparencia y la equidad no pertenecen solamente a una sola ley o a un solo tipo de enfoque regulatorio, sino que pueden actuar como un puente para lograr una mayor cooperación y colaboración internacionales. Y este es trabajo que ya estamos haciendo dentro de la GPA, nuestro grupo de trabajo sobre marcos de referencia y normativa global. Se ha concentrado a trabajar en principios clave que nuestros miembros puedan acordar, y hablan sobre aspectos fundamentales sobre la independencia de las autoridades de protección de datos, los mecanismos de transferencia de datos internacionales y acceso de los gobiernos a los datos, que se ha traducido en una resolución que vamos a abordar durante nuestra sesión de clausura más tarde esta semana. El Consejo de Europa también ha trabajado sobre la C-108 y la C-108+, que busca un conjunto de principios comunes, y hay además potencial para seguir explorando cómo los códigos y las certificaciones, incluyendo las empresariales y las de los distintos gremios, pueden ayudarnos en esta área. Sin embargo, queda claro que sigue habiendo oportunidad para seguir mejorando. La siguiente, por favor. Vamos al siguiente sitio. Las barrancas del cobre son una red de barrancas que abarcan 65,000 kilómetros cuadrados. Las barrancas están vinculadas de Chihuahua por el tren Chihuahua Pacífico, el Chepe, que es un tren que pasa por 37 puentes y 86 túneles. La arquitectura que se necesitó para unir las distintas barrancas es una analogía muy clara del segundo punto en el que necesitamos construir sobre el cimiento de la convergencia. A lo largo de los últimos días hemos escuchado y se acepta que el flujo
de datos de los individuos a las organizaciones, de las organizaciones a las organizaciones y de un país a otro es parte integral de la innovación digital. Y también se acepta, espero, así lo creo, que esos flujos de datos descansan sobre la confianza pública que se ha ganado a través de las regulaciones sensatas de protección de datos. Sin embargo, seguimos pensando en esas protecciones solamente a nivel nacional. Tenemos sistemas para transferir datos a nivel internacional. Por supuesto, tenemos los CBPRs que habilitan los flujos de datos en distintas partes del mundo. Y hay otros, y hay acuerdos para ello. Pero sigue siendo el caso que necesitamos una serie de puentes más que una sola ferrovía. Lo que necesitamos es una mejor arquitectura para poder unir a nuestro mundo y para permitir que las distintas leyes funcionen una al lado de la otra. Necesitamos una ferrovía que atraviese las barrancas. Y esto me lleva a el último sitio histórico en México. Este es el Templo de San Agustín, que es una iglesia del siglo XVI, que es una construcción hermosa, construida en piedra blanca, con murales históricos y un campanario maravilloso, pero está abandonado. Se construyó como un convento, se construyó cerca de un lago y las inundaciones de los siglos XVII y XVIII deslavaron y erosionaron el trabajo de los frailes. Finalmente tuvieron que dejar de pelear en contra del agua y se fueron. Lo tuvieron que abandonar. Y yo creo que aquí la lección que tenemos que aprender es que todos estamos orgullosos de nuestras leyes nacionales, que se han hecho con buenas intenciones, pero si las aguas de la innovación digital internacional siguen deslavando y erosionando nuestro trabajo, ¿en qué momento necesitaremos ya tener un nuevo enfoque? Realmente es urgente trabajar en ello. El ritmo de la aceleración en la asimilación digital y el aumento del uso de los datos en la innovación hace que sintamos que nos vamos inundando y no estamos avanzando lo suficientemente rápido. Por demasiado tiempo ya hemos hablado de la convergencia solamente en torno de la necesidad de buscar el enfoque legislativo o un esquema legislativo y tenemos que insistir en que se extienda a todos los rincones del planeta. Si seguimos haciendo juicios sobre los regímenes de unos y otros, las empresas tienen procesos que sienten que tienen procesos que sienten que tienen que confrontar demasiada carga sobre las reglas de privacidad. Entonces, para decirlo en pocas palabras, nos arriesgamos a que todo nuestro buen trabajo y nuestros buenos oficios desaparezcan y se vean erosionados. Yo creo que necesitamos un nuevo enfoque, repetir lo que ocurrió en Bretton Woods, pero para los datos, repetir la conferencia de 1944 que agolpó a 730 delegados de casi 50 países para considerar cómo el mundo podría reconstruirse después de la guerra. Y los delegados vinieron de diferentes culturas y aportaron distintas ideas, pero tenían un solo punto de convergencia. El sistema viejo había fracasado y el nuevo sistema tenía que construirse sobre la cooperación internacional. Una conferencia tipo la de Bretton Woods podría brindar un crisol de ideas que se necesitan para seguir avanzando. Y esto podría venir como una especie de acuerdo mundial para la protección de datos o un acuerdo que pudiera encontrar los puntos de convergencia entre los distintos países
para los regímenes de protección de datos que habilitara a las distintas naciones a trabajar juntas y que pudieran permitir la transferencia de datos de bajo riesgo a países que fueran también miembros de este acuerdo. Pero bueno, esto es solamente una idea. Necesitamos más ideas, necesitamos más diálogo, más debate. Sé que la comunidad de protección de datos está lista para ser parte de la solución. Lo puedo ver en mi trabajo con los colegas de la GPA y también veo la ambición cuando hablo con mis colegas del G7. Pero ese reto hoy debe ir más lejos. El reto debe ir con los gobiernos y con las organizaciones internacionales, tales como la OCDE, el Consejo de Europa, la OMC, que son los cuerpos que tienen el poder de convocatoria para que pueda ocurrir una conferencia tipo la de Bretton Woods, pero para los datos. Y después, para poder responder a este reto, tenemos que ir más allá. Los datos son un tema muy amplio, es un tema que atañe a toda la sociedad y que repercute en todas las facetas de nuestras vidas. Entonces, las soluciones deben provenir de las mentes brillantes de la sociedad, de la academia, de la sociedad civil, de las empresas y de la gente cuya confianza depende en nuestro trabajo. Y quiero aclarar aquí que yo creo que debemos encontrar una solución y construir sobre los cimientos ya existentes y encontrar la manera para que se logre la convergencia internacional. Yo pienso que lo podemos lograr y que podemos hacer que ocurra, pero necesitamos apoyo político, soluciones creativas y decidirnos a hacerlo. Como comunidad, como reguladores, como empresas, como sociedad civil y particularmente como formuladores de políticas debemos comprometernos a hacer que ocurra. Eso significa que necesitamos transigir, necesitamos ceder, necesitamos dialogar y necesitamos aceptar que no hay una solución perfecta. Pero si lo hacemos bien, no hay límite a la altura de la pirámide que podemos construir. Muchas gracias por su atención y por haberme escuchado el día de hoy. No tenemos más que palabras de gratitud, especialmente por ese gesto tan cálido de apoyar tu presentación con las imágenes emblemáticas de los testimonios de las culturas prehispánicas y de la cultura mestiza que se origina a partir del México independiente. Y yo quiero agradecer además, a nombre del Pleno del INAI, el ingenio de tu conferencia, porque usaste cada una de estas figuras o imágenes, estampas, para representar los retos y los desafíos de esta gran empresa que has encabezado durante 3 años y de la que eres una impulsora memorable. La densidad de las pirámides para equivaler a la densidad normativa, los puentes para que los trenes de los intercambios de datos personales sean ciertos y seguros. Y me encantó también la metáfora del templo inundado, la peligrosidad de el descontrol que puede haber cuando el agua que puede representar los datos personales no encuentre diques para ser contenida, encauzada, y por esa vía pues evitar
evitar un colapso de nuestra información personal. Y nos sumamos al nuevo orden mundial, a unos tratados de Bretton Woods en la equivalencia para hacer que el mundo de hoy gire en torno a la privacidad como valor principal. Muchísimas gracias, Elizabeth. Hasta pronto. Aquí Thank you, está. Francisco.